Muy buenas a todos, profesores y compañeros. Mi nombre es Rafael Montiel y mi compañera Linda Navarro. A nosotros nos correspondió el tema Colombia, un estado en reforma permanente. Bueno, empezamos hablando por los antecedentes de este tema. En los antecedentes nos menciona que con anterioridad a 1950, la estructura de la administración pública constituía algo más que un caos y un absoluto desorden, a tal punto que no se sabía si un organismo pertenecía al sector central o al sector descentralizado. Esto debido a que existía una densa estructura administrativa pública, no había un orden y mucho menos relaciones entre sí. El doctor Jorge Enrique Ibáñez establece que el Estado colombiano es un país que ha vivido en reforma permanente, debido a que tiene un denso esquema en su estructura y que básicamente la estructura de la administración pública no sabía si una entidad u organismo pertenecía al sector central o al sector descentralizado. O sea, no había un orden. Esto debido a que es tan densa esa rama ejecutiva. Con el objeto de resolver esta problemática, como resultado de la misión económica auspiciada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en el mes de octubre de 1950 se constituyó la misión de Administración Pública en Colombia. Dicha misión recomendó hacer una adecuada distribución de funciones entre ministerios con el objeto de eliminar las duplicidades existentes y racionalizar el trabajo administrativo. A su vez, la misión Economía y Humanismo, dirigida por Louis José Lebret, en el informe rendido al gobierno observa que la administración pública lo que impresiona es la multiplicidad de organismos. Él decía que aquí había organismos que en otro lado eran comisiones. Por tal razón, esta misión indicó la necesidad de reconsiderar la estructura gubernamental para la coordinación entre los diversos ministerios con el fin de permitir obtener mayor objetividad en los esfuerzos administrativos, mayor eficacia en las intervenciones del poder público. O sea, él decía que la rama ejecutiva, que debería ser la más ordenada, porque era en última la que dirigía el país, no podía permitirse una desorganización como la desde 1950 y hasta más atrás se ha venido presentando en el país. En diciembre de 1954, por medio de un referendo o un plebiscito, empezó a sentar las bases para una reforma de la estructura de la rama ejecutiva del poder público. Se trató de cambiar la estructura y hasta el momento no se ha podido lograr. En 1958 se expidió la ley 19 que dispuso la reorganización de la administración pública, con el fin de asegurar mejor la organización y continuidad de la acción oficial conforme a planes de desarrollo progresivo establecidos por ley, estabilidad técnica de los funcionarios y empleados. De manera complementaria, durante la administración del presidente Guillermo León Valencia y a su iniciativa de su gobierno, el Congreso expidió la Ley 1 de 1963, que creó la Comisión Coordinadora de la Administración Pública, institutos descentralizados y corporaciones regionales, para eliminar la posible duplicidad de funciones, eliminar la duplicidad de esos cargos y suprimir todo lo que resultara en excesivos. El gobierno también se expidió la Ley 21 de 1963. También revistió de facultades extraordinarias al gobierno para coordinar las estructuras y funciones, modificar los métodos, procedimientos y organización de dichas entidades, eliminar las duplicaciones de funciones que existían, suprimir o refundir los cargos que no fueran necesarios y funcionar o suprimir dependencias cuando existiera duplicación de funciones o de servicios. No obstante, todo lo anterior no se hizo uso adecuado de tales facultades y el proceso no marchó al ritmo deseado. Van varios presidentes
entre 1958 que empezó hasta en la época, en la actualidad, y no se ha podido ver un orden en esa rama ejecutiva. Luego el presidente, el que de pronto más se acercó a ese orden que quería la misión, fue el presidente Carlos Llera Restrepo, con la ley 62 de 1967. Se reviste de facultades extraordinarias, suprimió, fusionó, creó dependencias y empleos en la rama ejecutiva del poder público, en los institutos y en empresas oficiales. En vigencia del acto legislativo número 1 de 1968 y con fundamento en las facultades conferidas por la ley 65 de 1967, el gobierno nacional expidió los decretos 1050 y 3130 de 1968. Por el primero se dictaron las normas generales para la reorganización y funcionamiento de la Administración Nacional. Y por el segundo, el gobierno, en desarrollo de los preceptos anteriores, reguló con más precisión el funcionamiento de las entidades descentralizadas del orden nacional, a lo cual procedió según el único, considerando para lograr una mejor orientación, coordinación y control de las entidades descentralizadas del orden nacional, sin perjuicio de su autonomía. Tuvo éxito por varios años con sus decretos, que la Corte Suprema de Justicia en su momento los llegó a considerar leyes orgánicas, así como lo resaltó y dijo que podía considerarse leyes orgánicas. También le tocó decir que no eran, porque no pudo este presidente hacer una reforma ideal al Estado colombiano. A partir de 1982, la Corte Suprema de Justicia consideró que estos dos importantes decretos, 1050 y 3130 de 1968, decretos que ya no eran estatutos básicos o leyes orgánicas, que simplemente eran decretos legislativos, o sea que no tenían el rango de normas orgánicas, sino que eran simples decretos. Un primer dictamen hecho en 1986 con motivo de las facultades extraordinarias conferidas por la ley 12 de ese año indicó que existían 112 entidades u organismos públicos del orden nacional, razón por la cual se dispuso a reformar, funcionar, suprimir o liquidar entidades descentralizadas y suprimir sus funciones o trasladarlas a las entidades territoriales, asignar funciones de los ministerios y departamentos administrativos a las entidades territoriales o suprimirlas y modificar la estructura de tales ministerios y departamentos administrativos en los que fuera necesario para cumplir la función por la entidad territorial a la cual se trasladaría, y dictar normas especiales sobre contratación, régimen laboral, régimen de entidades descentralizadas y presupuestos de las entidades territoriales. Desde esa época podemos decir que no hay una organización que permita de cierta forma organizar el ordenamiento jurídico colombiano. Se crearon leyes, se pidieron decretos con el único fin de que haya una reorganización de la estructura de manera correcta. Esa desorganización hacía que las actividades que se realizaban dentro de ellas no fuesen eficientes ni eficaces para el proceso que se habían creado. Esto dejó ver con el pasar de los años que la intención era crear medidas para organizar el tema de las instituciones, para suprimirlas o juntarlas, liquidarlas. Una institución que tenía ciertos objetivos y había otra similar con los mismos, entonces era suprimir una y dejar a la otra con esas mismas funciones, para tener un control del gasto público, un control de sus funciones y que los procesos fueran eficientes, eficaces y concretos. Bueno, a continuación la daré con mi compañera Linda Navarro. Muchas gracias. La Constitución Política de Colombia de 1991 adoptó una nueva estructura del Estado colombiano, compuesta por 3 grandes ramas del poder público y además también organización fiscalizadora o de control,
la organización electoral, la banca, la Comisión Nacional de Televisión, entre otras. La rama del poder se divide en tres. En la rama legislativa, la que está representada por el Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Representantes. Entre sus funciones importantes está promulgarla y modificar las leyes, reformar la Constitución, ejercer control político sobre las acciones del gobierno y elegir también a los funcionarios. Después está la rama judicial, que es la encargada de administrar la justicia en nuestro país. Esta vela por el cumplimiento de la ley y además castiga a los infractores. Esta está conformada por la Fiscalía General de la Nación y por las altas cortes. La rama ejecutiva está representada por el presidente principalmente y los ministerios. Estos directores, también los directores de departamento y las superintendencias. Estos tienen como función primordial siempre garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los colombianos y sobre todo los funcionarios. Lo que respecta pues a los órganos encargados principalmente pues del cumplimiento de las funciones de carácter administrativo, la Constitución política pues para prever esto colocó dos grandes órdenes, que es el orden nacional y el orden territorial. El nacional está encargado por el presidente de la República y los ministerios, los departamentos administrativos, la superintendencia, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado. Además, las empresas sociales de Estado, las sociedades de economía mixta, las empresas estatales, prestadoras pues, de servicios públicos, entre otras. En el orden territorial, pues podemos ver que está compuesta por entidades territoriales, entidades administrativas especiales, entidades descentralizadas por servicios, las entidades territoriales, o sea, otro tipo de entidades territoriales especiales y los territorios indígenas. La problemática pues que posee nuestra Constitución del 91 es que primero, cuando se creó se incrementó el número pues de identidades y organizaciones o dependencias. Estas para el 1998 estaba compuesta aproximadamente de 210 entidades. También pues no existía una coordinación entre la dirección y la supervisión administrativa por parte pues de los funcionarios encargados, y esto era en cabeza pues de la rama ejecutiva. Además se incrementó hubo dificultad en la dirección o en la forma de gobierno. Además también nos dimos cuenta que, o sea, algo súper que da mucho a notar en la lectura es de que aquellas organizaciones criminales estaban mejor organizadas que nuestro Estado, los cuales son los encargados de combatir a estos grupos armados. Bueno, el nuevo gobierno debe orientar y ejecutar una profunda reforma a la estructura del Estado, basada pues en estudios que sean muy profundos, muy serios, que garanticen pues la eficiencia y la eficacia de la función administrativa. Entre estas reformas, pues el Estado primero debe eliminar la duplicidad de las funciones y las competencias que existen entre los diferentes niveles pues de entidades administrativas públicas. Desarrollar un nuevo esquema de organización administrativa pues que sea acorde a lo que demanda el Estado moderno. Debe crear una estructura que corresponda a los nuevos conceptos de la gerencia pública, o sea, lo que tenga el presidente. Debe conformar una estructura que corresponda a los modelos que necesita Colombia, que sirva para fortalecer pues nuestra democracia. Además, en Colombia la organización debe ser apta y resolver principalmente los problemas que el país tenga. También se debe diseñar una estructura para restablecer la justicia. Un país pues que cada vez impone leyes debe realizarlas y cumplirlas pues para que obviamente podamos tener un país más organizado, mejor estructurado y que definitivamente resuelva las necesidades tanto de
o sea, de todos los ciudadanos o todas las personas que se encuentran en nuestro territorio. Hasta acá quedó nuestra exposición. Muchísimas gracias. Espero les haya agradado.